Hoy tenemos el honor de poder conversar con una excelente y gran lexicógrafa, comunicadora de radio y televisión, española, naturalizada mexicana, que es muy conocida por su participación desde el año 2003 en el programa La Dichosa Palabra, que se transmite por Canal 22 en México, y es autora de dos libros, Enredados en el 2015 y Funderelele en el año 2018, que es un libro que amo, regalo y recomiendo a todas mis colegas traductoras y no traductoras, amigos y amigas, porque la verdad es espectacular y es una gran lingüista, redactora, traductora y promotora sobre todo de la lectura en México. Bienvenida al podcast, Laura García Arroyo. Al contrario, Dolores, un placer estar aquí, conocerte, verte y poder hablar de las palabras bueno, yo creo que hay mucha gente que disfrutamos mucho esa conversación. Sí, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, que estás siempre haciendo tantas cosas que no sabemos cómo llegás a todos los lugares que llegas y que estás siempre presente. Y nos gustaría que hoy nos cuentes sobre todo cómo vos te definís en tu charla TED que diste, que sos una gran amante de las palabras. ¿Cómo es esta relación que tienes de amante de las palabras? Pues en realidad creo que nunca me di cuenta de lo que me acercaba a las palabras hasta que en el año, yo creo que fue en el 97, creo, empecé a trabajar en una editorial en España. Después de terminar la carrera, tuve ahí un verano como de trabajitos así chiquitos y luego empecé a trabajar en una editorial, Ediciones SM, como redactora de un diccionario. Y ahí mi jefa, que era Concha Maldonado, pues fue la que me transmitió ese cuidado, ese esmero, esa observación y de poder ver un poco cómo las palabras pues tenían vida, casi, casi, ¿no? Porque imagínate, para hacer un diccionario, pues uno se fija, desmenuza, se detiene un buen rato en una palabra. Cuando te toca la palabra lunes, pues tienes que hacer todos los días de la semana de una vez en un diccionario para que todos queden redactados iguales. Entonces ir viendo un poco la relación que tienen entre ellas, las historias que traen, todas esas acepciones y a partir de entonces, casi por deformación profesional, cada vez que me encontraba una palabra pensaba, ¿no? Y me quedaba ahí un rato pensando en cómo sería definirlo, cómo sería tenerlo ahí en la oficina para poderlo meter junto con las otras. Y como de ese diccionario le siguieron varios, y además yo había estudiado traducción e interpretación, que también es una carrera en la que uno se tiene que fijar en las palabras, porque cuando uno recibe una palabra en otro idioma, es curiosísimo cómo uno empieza a dudar o a entender o a cuestionar su propio idioma. Entonces, para mí fue un aprendizaje del español a partir de traducir de otros idiomas, de entender cómo funcionaba la gramática, de ver esas relaciones semánticas, gramaticales y no se diga de etimológicas. Y me empezó a gustar mucho. Es un trabajo arduo el de hacer Mm. diccionarios, porque pues imagínate, todos los días te enfrentas a una lista de palabras y pues algunas, de repente te llega la palabra vaselina y pues te sale rápida, ¿no? Pero te toca la Claro. palabra hacer y te quieres matar porque te Mm. pasas ahí una semana entera intentando desmenuzar y sacar adelante esa palabra un poco para ayudar a todo el mundo a entenderlo. Entonces, pues mi relación con las palabras yo creo que empezó residiendo y estudiando otros idiomas en otros países, estudiando luego traducción y luego dedicándome a la lexicografía, que creo que fue lo que más me acercó. Y claro, a partir de ahí, pues resulta que fui como saltando de trabajo en trabajo y en todos tenían que ver con las palabras. Entonces, sin darme cuenta, creo que ahí fui, ¿no? Me fui Sí. encaminando hasta que, bueno, llegó la dichosa palabra que por supuesto esa la tenía ya en el nombre, pero además, pues te da una exposición muy, muy grande, la televisión y la gente ya se empieza a fijar en ti, te empiezan a llamar para otras cosas que de otra manera pues costaría más llegar posiblemente a esos espacios y, y pues ahí como que explotó, ¿no? Y Claro, fue maravilloso. sí, me encanta. Aparte, como decís vos, como traductor o lexicógrafa y tu inicio
en una editorial, trabajando en un diccionario, de pasar a la visibilidad total, que es una pantalla, la pantalla grande en México, que tantos habitantes y el mundo ya hoy, Un país ¿no? que no era mío, además, porque yo cuando llegué a México, que justo llegué para hacer diccionarios escolares, pero del español de México, pues yo venía muy convencida de que eso iba a ser pan comido, porque era lo que yo venía haciendo en España durante 3 años. Y cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que en realidad no hablamos exactamente el mismo idioma. Sí es Mm. casi el mismo idioma, pero cuando yo aterricé no me di cuenta y poco a poco, según iba viendo que la gente como que me iba viendo raro, como que se reían cuando yo no decía cosas para que se rieran, me empecé a dar cuenta de que en realidad tenían otros significados. Entonces ahí descubrí otro mundo inmensamente maravilloso y fascinante que es el de los hispanohablantes, donde el español nos une, pero cada quien lo interpreta y juega con él de otra manera. Entonces, yo aquí empecé a hacer diccionarios de un idioma que no dominaba y sin embargo yo fui aprendí de ese idioma y me di cuenta de que están los albures y los juegos de palabras, ¿no? Y de tantas cosas que se hacen en México que no se hacen en España con las palabras que me fui enganchando. Cuando la gente me dice, ¿por qué te quedaste en México? Bueno, porque pienso que hay había en ese momento un mundo infinito de palabras que yo no me quería perder y en un solo año, que yo inicialmente era mi proyecto, pues no me iba a dar tiempo, ¿no? Entonces empecé a viajar y a conocer todos esos lugares maravillosos donde se come delicioso y hay unos paisajes estupendos, pero se habla de una manera muy particular y a mí eso era lo que me interesaba, sobre todo observar, un poco captar y ver de qué manera meterlo en el proyecto que yo estaba haciendo, pero sin darme cuenta lo iba haciendo también metiéndolo en mi proyecto propio de vida. Entonces, fue Claro. como una cosa a la mano. O sea, lo que fue un proyecto de un año se extendió a A casi toda una 23 y vida. contando. Sí. Y todavía no tienes planes de regresar a España, claro. Pues no, nunca se sabe, Mm, siempre las creencias y las familias siempre pues van pesando. Ahora tengo un hijo de 3 años mm, pues que te hace replantearte otras cosas, pero lo cierto es que gracias a este mundo de Internet y que estamos conectados de otra manera, pues puedo seguir haciendo cosas para España. Luego me voy a España y paso una temporada y estoy conectada todavía con México. Puedo tener comunicación pues diaria y de manera inmediata. Y pues también puedo conocer, y eso es también chistoso, que el mundo de las palabras es enorme y vastísimo, pero te das cuenta de que en realidad en todos los países empieza a haber estos fenómenos, bueno, ya empezó desde hace ujú, tiempo, pero empezamos a compartirlo y a comunicarnos entre nosotros gracias también a esta red de comunicación que tenemos ahora. Entonces, yo estoy cada vez más pendiente de lo que pasa en España respecto a cómo se trabaja allá, cómo se difunde allá el vocabulario, la literatura, pues de repente me invitan a ferias del libro en otros países y entonces puedo también saber qué se está haciendo allí. Y hay un claro. intercambio muy interesante, ¿no? De, de esa manera de vivir la pasión Ay, y eso sí, también me es fabuloso. encanta. Hasta, ¿sabés que tu último libro, Funderelele, cuando lo explica, que te he estado escuchando en distintos podcasts y autores que recomiendan y que hablan sobre tu libro, y una autora mexicana decía, es la cuchara Funderelele para la nieve. Claro, la nieve en México le dicen al helado. Y acá en Argentina no le decimos nieve al helado, es helado, o sea, no es nieve. Entonces yo primero dije, ¿es la cuchara para la nieve? No, no, es la cuchara para el helado. Pero claro, como vos, como dices, ¿no? Como cada país y cada lugar tiene su, si bien es todo el mismo español, tiene su distinta Tiene su distinta terminología. manera de interpretar el mundo a partir de sus realidades y aunque hay una realidad que nos une y es cómo nombrar ciertas cosas, pero también el mundo hispanohablante además es enorme. El otro día leía que es uno de los más vastos del mundo y que junto con el portugués era como la comunidad Mm, iberofónica que era más, digamos, extensa, pero también la que tiene más similitudes entre sí. Entonces, si juntas a los de habla portuguesa con los de habla española, resulta que era una cosa que dominaba casi casi el mundo enorme.
y somos muy diferentes. O sea, no es lo mismo en Guinea Ecuatorial, en Filipinas, en Chile, ¿no? Imagínate la Patagonia, que te vas como hasta lo Sí, más extremo del continente, y luego te vas a España, un país donde pues nació esta manera de hablar y que se extendió desde allá, pero donde en realidad ha habido menos evolución que lo que puede haber en España. Entonces, como el eje geopolítico de ese español se va un poco trasladando a América, y incluso yo me atrevería a decir que va a situarse en Estados Unidos en algún momento donde nunca lo hubiera puesto nadie, ¿no? Entonces, esa exacto. comunidad hispanohablante que está viviendo en Estados Unidos es la que va a definir en un futuro para dónde vaya el idioma, y eso es muy interesante. Sí, también me fascinó lo que decís en tu libro, que bueno, nosotros todos, ¿no? Todo el español nos regimos por el diccionario de la Real Academia Española, que tiene tantas palabras y aplicamos usamos tan pocas. La realidad es que me sorprendió, Es porque decía, no triste, lo es puedo triste. creer, es tristísimo. Claro, depende, yo también ahí explico en ese prólogo que un poco depende, Sí, es una estadística muy generalizada, que siempre las generalizaciones dejan de lado sí, mucha gente, ¿no? Entonces depende mucho de a qué te dediques, qué hayas estudiado, qué edad tengas, dónde mm, residas, con quién te muevas. Es decir, yo creo que hay gente, evidentemente, que utiliza muchos más o que puede reconocer muchas más, pero que luego a la hora de usarlas en sus comunicaciones y conversaciones diarias, pues se queda con lo básico, con lo que sabe que entienden, y dejamos de matizar a la hora de hablar, ¿no? Entonces hablamos con nombres genéricos y me trajeron un ramo de flores. Sí, pero ¿cuál? No me puedo imaginar el ramo si no me dices tú si eran rosas, amapolas, girasoles claro. o alcatraces. Entonces, incluso para imaginarme el color de ese ramo y cómo abultaría, es mejor que me precises, y creo que eso lo estamos perdiendo un poquito porque al fin y al cabo nos comunicamos, nos sirve, y cuando le decimos dame eso que está ahí, pues tú vas y sabes lo que es, aunque no te lo hayan nombrado bien, y si no es, tú dices no, Sí, lo otro, y entonces me traes lo otro que era lo que inicialmente yo quería. Entonces nos estamos volviendo un poco flojos a la hora de usar ese vocabulario, y a medida que lo vamos dejando de usar también se oxida y también se olvida. Las palabras no mueren, pero sí se duermen un buen rato, y yo creo que si tenemos un idioma tan rico y tan celebrable, que tal que ujú. me atasco mis propias palabras, pues entonces es también bonito. Entonces yo no digo que vayas hablando todos los días con un idioma muy sofisticado y que nadie te entienda, pero de vez en cuando que te encuentres una palabra y que te detengas en ella, o si no tienes en ese momento tiempo para buscarla en internet, porque además ahora todo está ¿no? A un Tan clic fácil, sí. de distancia, pues guárdatela. Y yo lo hago cuando leo, no me voy al diccionario en ese momento, a no ser que me impida entender un poco el párrafo, pero si no, lo que hago es, si lo leo en la pantalla, porque también ahora como hay muchas maneras de leer, pues sí, porque ahí Sí, el diccionario virtual está muy a la mano, y nada más es cambiar de pestaña un minuto para entenderlo. Pero si no, la anoto en las notas del celular, y luego cuando tengo un minutito lo busco el significado, de dónde viene, si tiene una historia, si está emparentada con otra, si hay alguna peculiaridad. Y de repente existen esos casos de palabras que dices, ay, caray, ¿cómo no conocía esta palabra? Que fue un poco lo que dio lugar a claro. Fundir el L. Ese libro nace de un hashtag que yo tenía en Twitter de palabras que me encuentro, y que no son palabras para nada sofisticadas, técnicas o muy Claro. peculiares, ¿no? De un gremio, sino que creo que son palabras que todos podríamos usar en el día a día y que no usamos simplemente por desconocimiento. Es decir, yo que me digo las palabras no conocía ese término, y me parece que es fascinante poder nombrar una realidad que nos rodea, acciones que solemos hacer a diario, pues me parecía que me apetecía, ¿no? Compartirlo, y eso era un poco Sí. esa idea de Fundir el L, que es un poco mi historia con cada una de esas palabras. En ese caso son 71, pero bueno, ya tengo una libreta con unas 300 más para cuando tenga Continúa, tiempo. viene el tercero, el tercer libro. Viene, sí, la idea es terminarlo por lo menos el primer semestre del año que viene. Entre pandemia y maternidad, pues he tenido ahí un parón Claro, muchas importante, no cosas. solamente de tiempo, sino de creatividad. Es impresionante cómo la creatividad va cambiando,
el baby Mm. brain este del que hablan, ¿no? De este momento en el que el cerebro está tan ocupado en criar a alguien y tú en sobrevivir, que no tienes espacio ni neuronas para nada más, que te olvidan las palabras. La verdad es que te confieso que sí temí mucho por mi futuro lingüístico, porque dije, caray, me estoy trabando, me estoy como quedando ahí, no sé decir la Claro. palabra rojo, y es una palabra pues de lo más básico, y sí, como que poco a poco van regresando, y eso pasa mucho cuando tienes un shock, cuando tienes un impacto fuerte, una Sí. tragedia, algo que realmente te cambia la vida, que puede ser la maternidad en este caso, aunque sea para bien, Ujú. pero que sí afecta al lenguaje y sobre todo a la creatividad, ¿no? Tienes mucho menos espacio y tiempo para pensar en otras cosas y mucho menos para desarrollar, aunque vas desarrollando otro tipo de creatividad que es inventar juegos y entretenimientos y todo para un niño que automáticamente necesita 20 horas al día de ahí, de estar visualizando. Y cómo vas pensando mucho y con más cuidado qué le dices, cómo le expresas las cosas, cómo le das órdenes, cómo le enseñas el mundo al fin y al cabo, pues sí lo quieres con palabras, pero también con qué tipo de palabras y con qué tipo de expresiones, ¿no? Por supuesto, mi hijo sabe decir funderelele desde que tenía casi año y medio, pero también necesita saber, no sé, los antónimos, o escuchar Claro. la palabra no de vez en cuando, ahora que se lleva tanto la educación positiva, pues sí, está muy bien, pero también es muy necesario saber decir no y por lo tanto recibir esa indicación. No es que haya que hacerlo desaparecer, ¿no? Del vocabulario, sino tener como más conciencia de dónde se coloca esa negatividad y que no sea una manera amargada, pesimista de contagiar y de enseñar el mundo, sino de saber que hay un sí, hay un no, y entre medias hay mil expresiones. Entonces, Exacto. sí, la maternidad también, en algún momento quería hacer un diccionario de mi hijo español, español, mi hijo, que era un poco cómo él entendía las cosas, ¿no? Como yo cuando le peinaba le decía, ay, así te estoy poniendo guapo. Y entonces para él guapo es el peine Guapo. porque era la palabra con la que él, ¿no? Asociaba Claro. ese objeto que cada vez que yo agarraba decía guapo. O como, no sé, Sí. esas lógicas que hacen los niños de repente que me Qué parecía que bueno. además se puede olvidar y entonces era necesario escribirlo. Entonces, sí necesito mucho tiempo para llevar todo eso. Ahora ya tengo muchos más planes, ideas y ganas de hacer todo eso. Y bueno, pues lo que me O hace sea que falta es también tiempo. viene el libro para Santi, como de alguna Ojalá, manera que ojalá. quede. Sé que algún día Sí, le voy me a dedicar uno, no sé encantaría. cuándo. Sí, bueno, también lo que dice yo también como mamá es también por ahí los primeros años de vida, ¿no? Que son los más demandantes y uno se tiene que acomodar y encontrar de alguna manera de vuelta a su lugar O leer, compartido. yo siempre digo que cuando uno es mamá, de repente, eh, yo nunca tuve eso en cuenta de que te desaparece un brazo. O sea, como te estás siempre cargando un bebé toda la vida, el resto de lo cotidiano tienes que hacer con una sola mano. Y no podía leer porque necesitaba dos manos para leer un libro físico y poder pasar las páginas. Y fue ahora sí que mi razón para yo empezar con el libro electrónico, que hasta ese momento había yo, pues no rechazado, pero simplemente no había estado como en mi Claro, ámbito y mi horizonte literario. Y a partir de ese momento empecé, porque era mucho más fácil, ¿no? Hacer así con claro, una pasarlo. pantalla, y ahí fue cuando empecé. Entonces, sí, me quitó mucho tiempo de lectura, pero también me abrió un mundo de lectura que yo todavía no contemplaba. Entonces, es curioso, es una Es etapa lindo. que como Sí, todas etapas así invasivas y espectacularmente revolucionarias, pues trae cambios. Algunos son pérdidas, pero también otras son ganancias y cosas que uno no había descubierto hasta ese momento. Entonces, el lenguaje en ese aspecto de cómo a uno le pasa y cómo uno lo quiere transmitir, me parece apasionante. Entonces, sí, sí, ahí sí. andamos. Y contagias esa pasión en todo momento. También en tu libro que es tan ameno con tu estilo de, que no es como vos decís el diccionario, que por ahí uno como también trabajador con las palabras y traductores o redactores, es más denso estar leyendo un diccionario para incorporar nuevas palabras, pero
tu libro es muy ameno y te lo digo en serio, como por ejemplo cuando decís que uno aprende o se da cuenta que está más grande o que el tiempo pasa cuando tus sobrinos o gente te enseña que tus sobrinos más jóvenes, o sea, gente más joven, y lo que decís de la crencha, yo de chiquita haciéndome siempre la raya, es la raya. A mis hijas, tengo dos nenas haciéndole la raya, y era la crencha, ¿y cómo no sabía que la raya que uno se hace se dice crencha? Nunca se me ocurrió, nunca lo Y cómo en escuché. ese momento se vuelve una cosa consciente. Hay una manera de que cuando nombras las palabras se visibilizan esos conceptos, esos objetos. Cómo a partir de ese momento seguramente el momento de peinar a tus hijas se volvió otra cosa, porque ya lo nombrabas y entonces empiezas a acordarte de dónde aprendiste esa palabra, quién te la enseñó. Por eso yo digo que cuando uno regala palabras, se convierte en alguien bastante especial para esa persona. Y un poco ese libro es eso, ¿no? Cada palabra yo se la dedico un poco, no en todos los casos, pero a esa persona que un poco voluntaria o involuntariamente me regaló una manera de nombrar algo que a partir de ese momento se convertía en otra cosa. Yo, Crencha, que me la enseñó mi sobrina Natalia con 11 años, pues yo todos los días ahora cuando me peino y me hago una crencha, pues me acuerdo de Natalia, y Natalia está a 10.000 Claro. kilómetros y ahora tiene 19 años y ahora ya es otro tipo de relación la que tenemos, pero me regaló esa palabra y entonces yo es mi manera de agradecerle también el hecho de que haya ampliado ese mundo lingüístico para nombrar algo que yo antes me hacía de una forma muy espontánea, muy rutinaria y Claro. ahora cobra otro significado. Entonces, ahí también radica, ¿no? Ese poder del que hablamos de las palabras y que me parece que tienen poder de muchas formas y con muchos impactos. Y para mí ese es uno. Sí, y también para las chicas, yo también, te imaginas que desde que leí eso en tu libro, estoy, chicas, a mis dos hijas, no se dice más la raya, es la crencha. Ay, ¿qué es eso? Como, viste, algo rarísimo. Es que hay una palabra para decir esto específico, claro. Uno, como vos decís, es el mismo idioma, pero cómo no usa la palabra específica y usa la misma para decir 500 cosas, porque raya la raya que hago en cualquier lado, esto, lo otro, y también era la raya del pelo. Y no. Que además te hace plantearte otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la raya en la salida de meta de una carrera o la raya Mm, en una pista, una cancha de tenis. ¿Por qué es una raya si no es cualquier raya? Tampoco es que tengamos que darle nombres propios a todo, ¿no? Pero me parece que si sobre todo uno es tenista y se dedica todos los días a estar ahí, pues me imagino que no es lo mismo la raya desde donde se saca que la raya de donde está la red. Y entonces, no sé si ellos tengan una manera de diferenciarlas, pero me parece que en lugar de perífrasis o de definiciones, ¿no? Como zapatillas para estar en casa, bueno, pues hay una palabra, cuchara para hacer helado, sí, claro. pero hay una palabra. Es mucho más económico, es mucho más expresivo, es mucho más impactante. Entonces, te empiezas a plantear si deberíamos inventar palabras para otras rayas, para otras cucharas, para otras espumas. Ahí también en Funderelele está la palabra giste, que es la espuma de la Mm, cerveza, y un poco yo lo que digo es, bueno, y la espuma del café, porque no tiene ujú. otro tipo de espuma, ¿no? Que uno utilice, un barbero que de repente esté usando la espuma de afeitar, pues sí, es espuma de afeitar, pero ¿por qué entonces la espuma de la cerveza tiene un nombre particular y otro tipo de espumas no? La espuma del baño, la espuma del mar, ¿no? Cuando rompen las olas. Claro. Y entonces ahí aparece de repente todo este universo lingüístico sin definir, sin concretar. Y yo lo que digo es que todos nos podemos ahora dedicar a inventar palabras porque además con este maravilloso mundo cibernético donde uno pone una palabra y más gente la puede alcanzar a ver, pues igual si la palabra es buena, es útil, es ingeniosa y gusta, pues poco a poco se va a ir como generando este contagio del boca a boca, que a pesar de este mundo comunicado por mil maneras, Ujú. el boca a boca sigue siendo una muy buena manera de transmitir cosas, pues bueno, mi experimento de Funderelele es que llegue al diccionario. Sí, Entonces, pues ahí está, ¿no? Puesto en la portada, puesto en todas mis... Yo cada vez que hablo así públicamente, pues digo Funderelele por la razón que sea, porque me parece que hay alguien de los que puede estar escuchando que le guste la palabra, que la adopte y que esa persona se lo diga a otra persona, cada vez que voy a una heladería, ¿no? Los propios heladeros no saben que eso se llama exacto. funderelele, y entonces
me parecía que era un instrumento de trabajo fundamental para ellos que podían empezar a nombrar de otra forma. Entonces, como que poco a poco ir extendiendo y demostrar que los hablantes somos los que hacemos que las palabras estén en el diccionario a pesar de las normas y a pesar de un montón de cosas. Entonces, pues dejar ahí ese experimento y dejar la invitación a que otras personas lo hagan con otras Sí, palabras. espectacular. ¿Y pensás que también la forma después de utilizarla, de aplicarla, es no olvidarla? O sea, yo ahora la aprendí, esa palabra nueva o, no sé, tantas palabras nuevas del libro, hablándolas, usándolas, es una manera de incorporarlas, porque mi temor es cómo las incorporamos, porque ahora lo sé, pero no me la quiero olvidar, o sea, usándola. La emoción, ahora nos movemos por emociones, la Mm, afectividad. Entonces, tienes una relación, no sé si les pasa, pero cuando han conocido, a lo mejor de pequeños, a alguien con un nombre determinado, y no me gustaría nombrar a nadie porque no quiero que nadie mm. se sienta aludido, pero que te hizo como la vida imposible en la escuela, que no te hacía pasarla nada bien, y de mayor, de repente, pues tienes un hijo y dices, no, ¿cómo le voy a llamar así? Si este nombre Ay, me no. causa repulsión. O sea, siempre tenemos una relación afectiva, no, no con todas las palabras, pero con algunas sí, de amor o de rechazo, y eso es lo que nos hace que nos provoque, ¿no? Reacciones, incluso cosas Mm, físicas. Entonces, también eso puede pasar con una palabra y si a ti crencha, pues te lleva a ese momento de peinar a tus hijas cuando el día de mañana ya no las tengas que ya peinar, está pues en grande, sí. seguramente sea un momento de nostalgia, pero la palabra quedará. Entonces, cada vez que pronuncies esa palabra, te va a remitir a ese momento, a ese sentimiento, con nostalgia, Sí, con amor. Pero qué bonito que una palabra también te provoque eso. Entonces, para mí eso es contagioso. Entonces, que por nos eso quise hacerlo. mueva, sí, que nos movilice totalmente. Laura, y una pregunta muy difícil, porque me imagino la cantidad de palabras que amás. eh, ¿Tenés alguna palabra o frase este año que a vos te haya por ahí impactado más o, como vos decís, movido más por alguna circunstancia especial o por algo o porque solamente te gustó? La pregunta está muy bien formulada porque hiciste bien decir este año, ¿no? Porque a mí Sí. según me preguntes, ¿no? Pues será diferente. Incluso diario te podría decir, porque para mí elegir una palabra como favorita es muy difícil. Es como, ¿cuál es tu libro favorito? Pues no Mm, tengo uno favorito, tengo muchos que me exacto. provocan muchas cosas porque en ese momento me parecía que yo me identificaba o porque me resultó agradable, o porque me acompañó en un momento de vida que yo estaba pasándolo mal, o bien, o porque aprendí algo muy revelador en ese libro, o porque me lo regaló una persona especial y entonces yo compartí ese libro, o porque fui a un club de lectura y me lo pasé muy bien desmenuzando también ese libro. Hay tantas razones por las que una Sí, palabra, un libro o lo que sea te pueda emocionar que va cambiando como va cambiando tu vida. Entonces, por supuesto, Funderelele para mí es algo que cambió mi vida y que me llevó a otro lugar, ¿no? A mí y de relación con el resto de las personas que me iba encontrando. El hecho de que se haya vendido tan bien y que sea un libro tan querido por tanta gente, que además a mí me costó mucho leer. Ahí también cuento, digo, escribir, en esa introducción también cuento que ese libro tuvo dos momentos de redacción muy fuertes, ¿no? Que fue antes del temblor de México de mm, 2017 y después, donde yo sí, pues pasé por una tragedia y el edificio donde yo me encontraba tuvo que ser demolido y ya no existe. Y las semanas posteriores a ese momento pues fueron de auténtico caos en mi vida. Entonces yo no podía pensar en escribir, yo no podía pensar en seguir teniendo una concentración. Tuve que detener ese libro durante un tiempo y luego cuando lo retomé, a mí me ayudó a mejorar el hecho de reencontrarme con la escritura y algo que me fascinaba y entonces mejoré gracias a volver a ese libro. Y pues por supuesto incluí nuevas palabras, ¿no? Está tremofobia, que es el miedo irracional a el los temblores, temblor. pero también Mm, está playo, que es una palabra que yo aprendí mientras estábamos con los equipos de rescate y de protección civil y que yo quise meter, por eso son 71 y no 70, mm. y bueno, 71 porque el temblor fue del 7.1 en la escala de Richter, en fin, Ah, como una serie claro, de todo. simbolismos que a mí me hacían como que tuviera ese recordatorio de que ese libro había sido importante.
Pero además yo me sentí muy perdida después de eso. Y el hecho de que ese libro se haya terminado, se haya imprimido, me haya llevado además a tantas ferias del libro de lugares donde yo no hubiera esperado ir nunca y que fui gracias a las letras. Y ver a la gente que tenía ese libro debajo del brazo, para mí era un triunfo de la vida, un nuevo caminar y una demostración de que las palabras me estaban dando una oportunidad y un apapacho Mm, que para mí es muy importante ese libro. Entonces, sé que todos los libros son importantes, pero ese en concreto para mí es eso. Entonces, Funderelele es palabra favorita. Te tu podría decir palabra. que esta semana, este año que mi hijo está como descubriendo diferentes expresiones, pues guácala, que fue una palabra que yo cuando llegué a México me gustó mucho por cómo sonaba. A mí me gustan mucho las esdrújulas, me parece que había un guá, Mm, ¿no? mm. Que hace decir guau con la boca. Bailaba para vos la palabra. Bailaba, bailaba y además, cuando me enteré de su significado, dije, no, no merece que este significado, una palabra tan Oh, qué bonita, bueno. porque guácala, para el que no lo sepa, significa como de, "Ay, qué asco, ¿no? O Feo, sea, sí. Qué feo no es me esto, gusta. guácala, sí. Yo lo decía, por ejemplo, una vez me acuerdo que lo dije en un restaurante cuando me sirvieron un plato que se veía delicioso. Yo dije, guácala, porque para mí guácala era wow, ¿no? Qué fantástico, qué maravilla. Entonces me acuerdo que el mesero me miró así con una cara de preocupación de, pues, ¿qué le traje? Se suponía que les tenía que gustar. Y me doy cuenta de que para mí guácala es una palabra que tiene tantos significados que no son el correcto, pues, Claro, y acabo de heredar eso a mi hijo. Entonces mi hijo va diciendo guácala, por todas partes, a sus amigos. Y entonces dije, ¿qué estoy haciendo? Porque para él también guácala es una expresión de júbilo, porque su madre lo usa claro. así. Qué Entonces, estos bueno. códigos que hay luego familiares de inventar palabras o de inventar significados para palabras, que es fantástico porque uno crece con eso pensando que todo el mundo va a entenderlo igual y cuando sale de casa se da cuenta de que para nada. Entonces hay diccionarios también familiares para esos códigos internos y a mí me emociona ahora esa palabra más y me emociona ver a Santi decirla Qué y algún lindo. día nos reiremos los dos de esta anécdota cuando ya él sea consciente de lo que está Cuando diciendo y sea de lo más que provoca. grande. Qué bueno. Y esa ahora me está gustando mucho y por supuesto pues es esdrújula, ¿no? Que a mí Qué también. linda. Tenía que ser una esdrújula, te iba a decir. Por supuesto que va a ser, o ñáñara también me gusta mucho porque tiene la ñ, ¿no? Que es Que te tan de encanta nuestro la idioma y letra. que además tiene tres aes y es capaz de dar ese impacto sonoro, ñáñara, que además tiene que ver también con un concepto tan indescriptible, lo que te produce ñáñaras, que en España además se dice grima, y en otros países Ah, seguramente se dirá de mil maneras, pues es muy indescriptible, es muy difícil decirle a alguien lo que uno siente cuando siente ñáñaras. Entonces ñáñaras, claro. dice ñáñaras y ya, Ya ahí está. ya enclavamos todo. Entonces sí, tengo muchas, pero te Qué podría dar esas linda. tres hoy. Me encantan y me encanta también lo que decís de que las puedes transformar y que por ahí tenía una connotación negativa y ahora va a ser totalmente positiva y más que positiva porque es algo súper espectacular, ¿no? Lo del guacala, por ejemplo. Así que, Sí, yo conozco a gente que le decía que Funderelele era determinada cosa y luego me venían y decían, oye Laura, ¿qué crees? Que mi familia, mi hija, Funderelele le gustó tanto que lo usamos para decir cualquier cosa que no sabemos cómo se llama, ¿no? En lugar de ah, decir el claro. coso. Entonces nosotros decimos Funderelele, le dije, me parece fantástico porque entonces algún día en el diccionario va a aparecer como primera acepción la del helado y como segunda acepción una expresión para cuando uno no sabe cómo se llama algo. Entonces, Sí, que cada quien se adueñe de las palabras y las use a su necesidad y voluntad, porque la idea es que sirvan para comunicarse y para hacer esas conexiones afectivas. gracias, Laura. Un placer la pasión que transmitís por las palabras, por la lectura, por nuestro idioma. Te agradecemos y queremos seguir siempre en contacto y estar atentos a tus próximos libros que ya vendrán. Pues agradecerte a ti, Dolores, por el interés, por la paciencia que me tuviste para lograr No, al esto. contrario. Y nada, yo feliz de seguir en contacto. Ojalá haya pronto un nuevo libro para podernos comunicar de nuevo. Y mientras, pues sigamos disfrutando de las palabras, porque esas son las que nos unen en realidad. Muchísimas gracias, Laura. A ti, hasta luego.